Melquisedec, un nombre que resuena con un aura de enigma, aparece en los registros bíblicos como el Rey de la Justicia y el Rey de la Paz. Su entrada silenciosa en el canon sagrado levanta un velo sobre una narrativa que trasciende el tiempo y desafía los límites teológicos. ¿Quién fue este personaje que se entrelaza en los destinos de Abraham y de una ciudad llamada Salem? ¿Por qué se le menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Cada mención de Melquisedec es como una pista en un rompecabezas divino, que nos invita a descubrir los secretos que guarda. La singularidad de Melquisedec reside no solo en su doble papel como rey y sacerdote, sino también en la ausencia de una genealogía clara. Sin padre, sin madre, sin principio, sin final registrado, se destaca como una figura incomparable. ¿Cómo podemos entender a alguien cuya existencia trasciende las limitaciones temporales y genealógicas? Entrar en el mundo de Melquisedec es como emprender un viaje por los pasillos de lo divino desconocido. Cada paso revela nuevas capas de significado, desafiando nuestras ideas preconcebidas y llevándonos a contemplar la naturaleza eterna de tu misión. Melquisedec no es solo un personaje bíblico, es una invitación a explorar lo sagrado más allá de los límites del entendimiento humano. Melquisedec, una figura que emerge de las páginas de la Biblia, es tan intrigante como misterioso. Su nombre, Rey de la Justicia, ya nos lleva a un aura de rectitud y liderazgo. Cuando encontramos a Melquisedec en el relato bíblico, nos damos cuenta de que su entrada es discreta, pero su impacto es notable, especialmente durante la época de Abraham. Abraham, figura central de las Escrituras, vive en una época impregnada de desafíos y promesas divinas. En medio de esta narrativa, Melquisedec aparece de manera única, desafiando las expectativas con su doble posición como rey y sacerdote. Su encuentro con Abraham, registrado en Génesis 14, revela aspectos fundamentales de su naturaleza. El nombre Melquisedec trasciende la simple designación, es, de hecho, una declaración de carácter. En Hebreos 7, 2, aprendemos que su nombre no solo lo identifica como un rey de justicia y paz, sino que es una evaluación precisa de su integridad y búsqueda de la armonía en su reino. La expresión simbólica de ofrecer pan y vino a Abraham después de la batalla crea un vínculo intrigante entre Melquisedec y el patriarca. Este gesto va más allá de lo común e introduce una conexión que se vuelve vital para comprender el papel único de Melquisedec en la narrativa bíblica. La enigmática figura de Melquisedec trasciende su presencia en las páginas de la Biblia, lleva consigo una relevancia profética que resuena en todas las Escrituras. En Génesis 2 y 18, Melquisedec se presenta a sí mismo como sacerdote del Dios Altísimo, estableciendo una conexión crucial con la divinidad. Esta designación, en sí misma, apunta a una singularidad que se despliega en significados más profundos. Al explorar el significado del nombre Melquisedec, encontramos en Hebreos 7, 2 la revelación de que su nombre no es solo una identificación, sino una declaración de carácter. Es proclamado Rey de la Justicia y Rey de Salem, una combinación que resuena con perfección y paz. Este título no es solo una formalidad, sino un fiel reflejo de su misión como líder y pacificador. Melquisedec, al ofrecer pan y vino a Abraham, realiza un acto simbólico con implicaciones proféticas. Este gesto no solo expresa comunión, sino que presagia elementos esenciales de la última cena de Jesús con sus discípulos. La relación entre pan, vino y sacerdocio se convierte en una pieza fundamental para comprender la relevancia profética de Melquisedec para el futuro ministerio de Jesús. La tipología entre Melquisedec y Jesús se vuelve aún más evidente cuando exploramos el papel del sacerdocio eterno. Mientras que los sacerdotes levitas ofrecían repetidos sacrificios, Melquisedec, y por extensión Jesús, emergen como sacerdotes de un orden superior. La continuidad eterna del sacerdocio de Melquisedec, mencionada en Hebreos 7, 3, apunta a la inmortalidad y eficacia duradera del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Melquisedec emerge como un elemento fascinante en las Escrituras, que trasciende las limitaciones del tiempo y se conecta de una manera única con la espiritualidad humana. En Hebreos 7 y 15, se nos presenta la idea de que el orden sacerdotal de Melquisedec no se basa en regulaciones terrenales o ascendencia levítica, sino que es una expresión de la semejanza de Melquisedec. El contraste entre el sacerdocio levítico, establecido por leyes temporales y limitaciones genealógicas, y el sacerdocio de Melquisedec, cuya existencia no está restringida por tales elementos, revela una realidad espiritual más amplia. Mientras que el sacerdocio levítico dependía de sucesiones humanas y rituales constantes, Melquisedec encarna un orden eterno, desafiando las barreras del tiempo y destacando la supremacía espiritual.
La ausencia de un registro genealógico de Melquisedec, como se indica en Hebreos 7, 3, amplifica la idea de su eternidad. Tu falta de principio y fin sugiere una existencia que trasciende los límites del entendimiento humano, apuntando a una dimensión espiritual que los conceptos terrenales no pueden captar completamente. El parecido de Melquisedec con el Hijo de Dios, mencionado en Hebreos 7, 3, amplifica aún más la trascendencia espiritual de este enigmático sacerdote. No solo anticipa la venida de Jesús, sino que personifica características divinas que resuenan en toda la narración bíblica. La ausencia de un principio y un fin de su existencia refleja la naturaleza eterna de Dios, lo que sugiere que Melquisedec es una especie de prefiguración de la divinidad. La presencia de Melquisedec en la narrativa bíblica sirve como puente entre los testamentos, conectando el Antiguo y el Nuevo de una manera única. Su aparición en Génesis 14, durante la época de Abraham, sienta las bases para una comprensión más profunda que se desarrolla en las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos. El encuentro de Abraham con Melquisedec es un hito crucial que trasciende el tiempo y señala una continuidad divina que une los acontecimientos del Antiguo Testamento con los principios del Nuevo. Al ofrecer pan y vino a Abraham, Melquisedec anticipa simbólicamente la institución de la Cena del Señor, acto que Jesús realizaría más tarde con sus discípulos. Esta simetría revela una armonía divina que trasciende las edades, enfatizando la unidad subyacente entre los dos testamentos. La ausencia de genealogía de Melquisedec, como se destaca en Hebreos 7, 3, contribuye a la comprensión de su atemporalidad y universalidad. No está limitado por limitaciones temporales y culturales, lo que lo convierte en un poderoso símbolo de la unidad espiritual que impregna la historia de la redención. Esta falta de linaje específico sugiere que Melquisedec es más que una figura histórica, es un arquetipo, una expresión divina que trasciende las fronteras de los testamentos. Hebreos 7 y 22 establece a Jesús como garante de un mejor pacto, conectándolo directamente con el orden sacerdotal de Melquisedec. Esta continuidad entre los testamentos pone de relieve que la obra redentora de Cristo no es una interrupción, sino el cumplimiento de un plan divino establecido desde la antigüedad. Mientras exploramos la enigmática figura de Melquisedec en la Biblia, es imposible no conmoverse por el mensaje de esperanza que representa. Su apariencia única no solo conecta los testamentos, sino que también arroja luz sobre la promesa de un sacerdocio eterno que resuena a través de los siglos. En Génesis 14, Melquisedec emerge como un faro de esperanza durante una época de conflicto e incertidumbre. Bendice a Abraham, ofreciéndole pan y vino, símbolos que trascienden el momento histórico y apuntan a algo más grande. Este gesto simboliza la provisión divina y la comunión espiritual, lo que sugiere que incluso en tiempos difíciles hay una fuente de sustento y consuelo. La atemporalidad de Melquisedec, mencionada en Hebreos 7, 3, subraya la naturaleza eterna de la esperanza que encarna. Al no tener principio ni fin registrados, Melquisedec se convierte en embajador de una esperanza que trasciende las limitaciones temporales. Esta esperanza no está limitada por edades o circunstancias, es una constante divina que perdura a través de los altibajos de la historia. Hebreos 7 y 19 destaca que a través de Melquisedec, tenemos esperanza de acercarnos a Dios. Aquí, la esperanza no es solo un concepto abstracto, sino un camino tangible hacia la comunión con lo divino. Melquisedec, como precursor de un sacerdocio eterno, sugiere que la esperanza no es solo un deseo vago, sino una realidad concreta que nos permite acercarnos más al Creador. En la época contemporánea, la enigmática figura de Melquisedec sigue suscitando profundas reflexiones y cuestiones teológicas. Su dualidad como rey y sacerdote, además de su conexión con la paz y la justicia, resuena de manera intrigante en las discusiones teológicas actuales. Los teólogos y eruditos, cuando exploran a Melquisedec, a menudo se enfrentan a la necesidad de reinterpretar su relevancia para los desafíos contemporáneos. Su posición como Rey de la Justicia y Rey de la Paz ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda incesante de equidad y armonía en un mundo marcado por el conflicto y la desigualdad. Además, la ausencia de una genealogía de Melquisedec, mencionada en Hebreos 7, 3, plantea dudas sobre la identidad y la ascendencia. ¿Cómo aplicamos estos conceptos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado? Melquisedec, desprovisto de linaje terrenal, desafía las convenciones e instiga a la reflexión sobre las formas contemporáneas de identidad y pertenencia. Su conexión con Abraham, un patriarca central en varias tradiciones religiosas, también resalta la universalidad de los temas que representa Melquisedec.
La interpretación contemporánea de su figura exige una cuidadosa consideración de cómo las tradiciones religiosas se entrelazan e influyen en las narrativas espirituales actuales. En la época contemporánea, la enigmática figura de Melquisedec. Considerar reflexiones profundas y cuestiones teológicas. Su dualidad como rey y sacerdote, además de su conexión con la paz y la justicia, resuena de manera intrigante en las discusiones teológicas actuales. Los teólogos y eruditos, cuando exploran a Melquisedec, a menudo se enfrentan a la necesidad de reinterpretar su relevancia para los desafíos contemporáneos. Su posición como Rey de la Justicia y Rey de la Paz ofrece una perspectiva única sobre la búsqueda incesante de equidad y armonía en un mundo marcado por el conflicto y la desigualdad. Además, la ausencia de una genealogía de Melquisedec, mencionada en Hebreos 7:3, plantea dudas sobre la identidad y la ascendencia. ¿Cómo aplicamos estos conceptos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado? Melquisedec, desprovisto de linaje terrenal, desafía las convenciones e instiga a la reflexión sobre las formas contemporáneas de identidad y pertenencia. Su conexión con Abraham, un patriarca central en varias tradiciones religiosas, también resalta la universalidad de los temas que representa Melquisedec. La interpretación contemporánea de su figura exige una cuidadosa consideración de cómo las tradiciones religiosas se entrelazan e influyen en las narrativas espirituales actuales.